Ya leímos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 30 al versículo 35, y vamos a estar hablando el tema 7 pasos para la caída del hombre. 7 pasos para la caída del hombre. Y cuando me refiero a hombre, pues también va incluida la mujer. Gloria al Señor. Y vamos a tomar como ejemplo la vida, creo que ya saben de quién, ¿verdad? ¿De quién estábamos leyendo? Pedro. De Pedro. Estábamos leyendo de Pedro. Pero algo muy sorprendente, ustedes saben lo que hizo Jesús en el versículo 30. Algo que quieren quitar de las iglesias, que está pasado de moda. Los signos. Ya eso está pasado de moda, eso es arcaico, quien dijo. Pero Jesús cantó himnos, hermano. Si ven que los himnos son bíblicos, y si son bíblicos, ¿por qué los queremos quitar de la iglesia? ¿O por qué lo quieren quitar? Porque de mi parte, a mí me gustan los himnos. Una pregunta, ¿los himnos no se pueden ir renovando o quién le da cabida a un himno que uno cree en el himnario? Bueno, cada iglesia tiene su himnario. Casi por lo general, la iglesia senda antigua, casi por lo general, tiene el himnario de fe y alabanza. Hay otras iglesias que tienen también, que son trinitarias, senda antigua, y otras tienen otro himnario que se llama de gloria y triunfo. Ese lo usábamos en Venezuela cuando yo me convertí. Entonces, cada iglesia o cada misión establece un himnario. Y para poner un himno nuevo ahí, ¿qué se hace? ¿O quién nos filtra? Ya esos son himnos especiales que se le canta al Señor. Ya eso es otra cosa. Pero los himnos de los himnarios están en una pelea porque lo están llamando arcaicos, y que los que los cantamos nos llaman dinosaurios. Entonces yo soy una dinosauria bonita. Alabado sea Dios. Bien, hermano, entonces vamos ahora sí a entrar a la parte del tema, porque esa piedrecita yo me la quería quitar, porque una vez me invitaron a cantar por allá y canté. Yo dije iba a cantar tal y tal alabanza, y digo, uy, no, usted no sabe nada, tiene que cantar alabanzas de moda, eso es arcaico. Y gracias a Dios había una guitarrista de esas antiguas, y me dijo, tranquila sierva que yo le acompaño. Entonces me hicieron la rosca ese día en esa congregación. No me ayudaron a cantar, pero yo canté, hermano. Para la gloria de Dios, yo canté. Y es ahí donde se le dice a los hermanos, usted tiene que aprender a cantar y a dirigir el culto completo, porque si a usted le toca, ya usted va a estar preparado. A mí ese día me hicieron la rosca, hermano, ninguno me ayudó a cantar, porque estaba cantando alabanzas para ellos arcaicas, de esos de los dinosaurios. Pero vemos que Jesús cantaba los himnos. Bien, entonces vamos a entrar en la parte del tema, y vemos que hubieron cantado el himno y después salieron al monte de los olivos, un monte al que acostumbraban a orar. Pero algo que Jesús hace, les hace una advertencia a los discípulos, y les dice algo que iba a pasar. Le dice, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. O sea, algo fuerte va a pasar conmigo. Él no les detalló, pero sí les dijo el propósito del por qué querían hacer las cosas, y también les dijo que eso estaba escrito, que ya estaba profetizado acerca de él. En otras palabras, no debían temer, pero había el propósito, y era que si lo quitaban a él del medio, las personas que lo estaban siguiendo, todo el mundo se esparciría. Y vemos
lo que Jesús sigue diciendo, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les está detallando, les está explicando, pero ellos, sin embargo, vemos que no entendieron, porque después en Juan, cuando van en el camino hacia Emaús, es que dice que sus ojos fueron abiertos y entendieron esa palabra. Pero Pedro, y es aquí donde me quiero enfocar, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y sabe qué estaba haciendo él? Que es el primer paso para la caída del hombre: el engreimiento, la confianza en sí mismo, el creer que yo no voy a caer. Ese es el primer paso, hermano. Creer de que porque yo soy, porque yo tengo tanto tiempo, porque yo tengo conocimiento de la Biblia, porque yo hago esto, hago lo otro, para no estar mencionando lo que uno hace, ¿verdad? Pero esa autoconfianza en uno mismo lo hace caer en el engreimiento. Y la Biblia nos dice, recordemos, que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Primer paso, el engreimiento. Creerse que no se es capaz de hacer aquello. Y cuando nosotros creemos que no somos capaces de hacer aquello, estamos confiando en nosotros mismos y dejamos de depender de Dios. Eso nos pasa a nosotros. El orgullo espiritual. Amén. Orgullo espiritual. Engreimiento. No, yo eso no lo voy a hacer. No soy capaz de hacerlo. Amén. No soy capaz de hacerlo porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Bien, continuamos. Gloria al Señor. Cuando nosotros cogemos mucha confianza en nosotros, entramos en ese orgullo e engreimiento espiritual. Y ahí hay un paso para la caída. ¿Por qué, hermano? Porque yo no puedo confiar en mí misma. Tengo que confiar en Dios. Usted y yo tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Eso que nos hace a nosotros que aprendamos a ir a buscar a Dios todos los días, que aprendamos a depender de Dios todos los días, que entendamos que necesitamos buscarle a Él todos los días de nuestra vida. Amén. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, sino en la fortaleza que Él nos pueda dar. Y Pedro, muy ligero de palabras, porque hay personas que son muy ligeras para hablar, dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando alguien es ligero para hablar, tiene también seguidores. Vamos para esa, vamos a hacer tal cosa. Sí, vamos. Y no se están dando cuenta que muchas veces el que está formando la laraca o está avivando el fuego de ese momento es pura candela de bijao. Se le va a acabar el fuego en el camino y va a dejar a todo el mundo dispersado, lo cual vamos a mirar más adelante. El segundo paso para la caída, la falta de temor, vamos a mirarlo en Juan capítulo 18, versículo 10. Vamos allá rápidamente. Juan capítulo 18. El segundo paso, la tranquilidad y la conformidad. Está en el versículo 40 del mismo capítulo Mateo. Versículo 40 del mismo capítulo 26 de Mateo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora?
O sea, después que hubieron cantado el himno, se van para el monte de los olivos, que le hace la advertencia. Jesús se va con los discípulos, pero se adentra con 3 de sus discípulos más cercanos. Y dice la Biblia que cuando estaban allí su alma se entristeció profundamente. ¿Y sabe qué me sorprende, hermano? ¿Qué me sorprende? Aunque no estamos hablando de Jesús, pero ¿cómo evitar hablar de Él? Que Jesús fue capaz de decirle a sus 3 mejores discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y sabe por qué me sorprende? Porque hoy hay pastores que se lo dan de superhéroes, que se creen que no le deben contar nada a nadie, que se creen muy fuertes, muy capaces, se creen los héroes. Y uno siempre debe tener a alguien a quien contarle: me siento así, me pasa esto. Aunque usted sea el pastor más antiguo, aunque se crea el más fuerte, hermano, usted siempre debe buscar a alguien a quien contarle: me siento de esta manera. Jesús, como persona, como humano, se acercó a sus 3 mejores amigos y les contó su situación. Pero vemos, usted que ya ha visto la historia, vemos lo que hacen estos amigos, porque Jesús se va para allá adelante, para un lado, y se pone a orar y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él oraba angustiosamente. Cuando vuelve donde están sus mejores amigos, que de esos 3 mejores amigos estaba Pedro, el que le había dicho: todo el mundo se puede escandalizar menos yo. ¿Qué lo encontró haciendo? Lo encontró durmiendo, hermano. ¿Usted cree que un buen amigo puede dormirse cuando su amigo está angustiado? No. Pero ¿qué le estaba pasando a Pedro? Tenía tanta confianza de que nada iba a pasar, que se tranquilizó y entró en una conformidad y se durmió. ¿Qué nos pasa a nosotros como pueblo de Dios? La tranquilidad, la conformidad. No, yo sé que yo estoy mal, yo sé que yo estoy mal, pero ¿qué está haciendo para salir de ahí? Yo sé que estoy pasando necesidad, pero ¿qué está haciendo para salir de ahí? Yo sé que yo esto no lo hago bien, pero ¿qué está haciendo para hacerlo mejor? Yo sé. Ya, ¿qué está haciendo? Es la pregunta. Porque ahí está el segundo paso para la caída: el no hacer absolutamente nada, entrar en la conformidad, y en vez de ponerse a orar y en vez de buscar el rostro del Señor, lo que hicieron fue dormirse. En vez de acompañar a su mejor amigo, que era Jesús, que estaba angustiado, se acostaron, fue a dormir. Hermano, la tranquilidad está llevando al fracaso a mucho pueblo de Dios. La tranquilidad, el conformismo, el adormecimiento, el creer. Mire, le voy a decir algo. Yo puedo preguntar: ¿usted está orando? Sí, yo oro. La pregunta es: ¿cómo ora? Es más, ni siquiera cuánto tiempo ora, sino cómo está orando. Porque no se trata tanto de cuánto tiempo, sino oración de calidad. Amén. Oración de calidad. Que haya sinceridad en nuestras vidas, que haya disposición de hacer lo que muchas veces yo le estoy pidiendo al Señor. Porque si yo le pido al Señor: yo quiero aprender a manejar una bicicleta, y me ponen una bicicleta ahí al frente y no me atrevo ni siquiera a montarme, ya Dios me está trayendo la bicicleta para que yo aprenda, pero el paso para yo montarme, ¿dónde está?
¿cierto? Entonces hay que atreverse a hacer. Entonces, la conformidad, el adormecimiento, es un paso para la caída de cualquier ser humano. Amén. Entonces, ojo con dárselas de mucho y ojo con la tranquilidad, que son dos extremos, porque el engreimiento le puede hacer creer que es la Mujer Maravilla y Superman, y la tranquilidad lo lleva a la pasividad, al adormecimiento y a no hacer nada, y entonces después se le echa la culpa a otro. ¿Tú sabes? Se le echa la culpa a otro. Y el tercer paso, la falta de temor, Juan 18:10. Ahora sí vámonos para donde el apóstol Juan. Juan 18, versículo 10. Hermano, esto es para hacer un autoanálisis. Recordemos, esto no es para estar mirando, esto es para allá, para. No vaya a pasar usted como, ese es para el que está atrás. Ese es para el que está atrás. Y cuando volteó no había nadie. No había nadie atrás. Juan 18, versículo 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La falta de temor. ¿Qué hacía Pedro con eso ahí metido entre su ropa? ¿Qué hacía con esa espada? Es ahí, en un momento de confrontación, es donde se ve que tanto temor a Dios tenemos y que hemos aún dejado guardado del viejo hombre, porque en ese momento lo sacamos, sale a flote. Tal vez usted no va a sacar una espada, pero puede sacar el evangelio muscular, lo que tal vez usaba antes. Puede ser una navaja, cualquier arma blanca, arma de fuego. Porque hay evangélicos que todavía la guardan por si las moscas. Por si las moscas se me atraviesa alguien. Hay que defenderse, hermano. ¿Y entonces dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, la falta de temor a Dios es el tercer paso para la caída del hombre. Por si me falla la fe, aquí está guardado esto. Por si me falla la fe. Por si me falla la fe, aquí está la escopeta. Así hay muchos evangélicos dentro del pueblo de Dios. Pónganse ustedes a pensar, David enseñándome a mí a manejar un arma. Mija, como tú a veces te quedas sola, aquí te voy a enseñar a disparar. ¿Dónde está la fe? Díganme ustedes. Ah, no, pero es que como son pastores, ¿y ustedes las ovejas qué? Hermano, nuestra fe en el Señor siempre debe estar por encima de todo. Amén. Y nuestro temor a Dios, la manera como Dios responde, la manera como Dios actúa, debe estar por encima de todo. Amén. Amén. Yo siempre me acuerdo de aquella vez en Riohacha, cuando yo estaba recién parida de mi hija menor. La casa donde vivía estaba dividida y la otra parte la habían desocupado. Y mi papá había hecho una puerta de hoja de zinc para alquilar. O sea, ya no era una sola vivienda de ese lado, sino iban a ser dos. Y esa noche, hermano, yo escuchaba pum, pum, que le daban martillo a la puerta que él la había hecho. Y yo temblaba, yo sentada en la cama, yo temblaba, yo no sabía si era de miedo o era de frío. Pero yo ahí sentada, ahí yo temblaba. Yo estaba sola con mis 3 hijos. Y en la otra casa, como les digo, estaba vacía. Y yo lo único que yo decía: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo sabía que si se metían,
se volaban por el techo y se metían para donde yo estaba. Esa casa estaba vacía. Lo único que medio tenía era donde yo estaba, las cosas. Y lo que había de valor ahí eran las máquinas de coser. Entonces, son cosas, hermanos, que aunque uno muchas veces no sepa orar, Dios actúa. En la mañana, cuando yo me levanté, que fui y me di la vuelta ya con cuidadito, encontré la parte donde tenía eso, una cadena que mi papá le había puesto, una cadena con un candado, y eso estaba pangado. La parte de la hoja de zinc la habían pangado, pero no dieron para romper, y mucho menos dieron para entrar, porque Dios estaba conmigo. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos un Dios que cuando clamamos a Él, Él actúa, Él responde. Amén. Así de sencillo. Pero nunca, hermano, debemos actuar sin temor a Dios. Ojo con eso. El por si las moscas, yo voy a actuar de esta manera, ese por si acaso nunca debe estar en nuestras vidas. Porque si usted tiene el por si las moscas, el por si acaso, ahí usted está expuesto a la caída. Amén. Hay que tener mucho cuidado con eso. El cuarto punto es seguimiento de lejos. Vámonos a Mateo capítulo 26, versículo 58. 26, 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, como si fuera una película. El mejor amigo de Jesús seguía a Jesús de lejos, mientras Jesús era bofeteado, mientras Jesús estaba siendo azotado, mientras Jesús era injuriado, mientras a Jesús le hacían de todo. Él estaba de lejos, sentado con los alguaciles, sentado allá con los criados. Se sentó allí cerca del fuego para quitarse el frío, mirando de lejos para ver el fin, que era lo que iba a pasar con aquel que se suponía era su mejor amigo. En ese momento, porque recordemos que Él demuestra la amistad después, porque hay etapas en la vida del cristiano. En ese momento, Pedro estaba siguiendo a Jesús de lejos. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús de lejos? Como me dijo un varón a mí una vez: sierva, deje de andar por las orillas. Yo le dije: ¿por qué? Porque voy por la orilla del andén. Usted sabe a qué me refiero. Él siempre me hablaba así y me dejaba como que analizando. Deje de andar por las orillas, profundícese. Hermano, seguir a Jesús de lejos es un riesgo, porque en cualquier momento viene la caída, en cualquier momento vienen las malas decisiones, a tal punto que pasamos al paso número 5 de las malas decisiones y nos devolvemos a Juan 18, versículo 18. Juan 18, 18. Qué tremendo cuando hay personas dentro de la iglesia que pasan los años y nunca se involucran en nada, nunca se meten en nada, nunca se meten con Dios, porque siempre están siguiendo a Jesús de lejos. Supuestamente tienen un pie dentro y otro afuera, y vemos lo que pasa aquí. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. ¿Con quiénes estaba Pedro en ese momento? Con los alguaciles, con
los criados que estaban allí. ¿Con quién debería estar él? ¿No debería estar cerca de Jesús? ¿No debería estar con los demás discípulos? Pero estaba cerca de aquellos que estaban haciéndole daño a su Señor. Tenía malas asociaciones, malas amistades. O sea, en ese momento de su vida se demostró con quién de verdad estaba él unido, quién de verdad era su amigo. Porque en los momentos de confrontación, hacia el lado que cogemos o agarramos, porque hay partes donde la palabra cogemos es de doble sentido, hacia el lado hacia donde agarramos, hacia donde nos dirigimos, las decisiones que tomamos, es lo que demuestra quiénes somos en realidad, lo que tenemos en el corazón. Hermano, hoy usted puede decir, yo no soy así. Pero usted debe mirar en cuál de estos pasos usted va. En cuál de ellos usted está. ¿Sabe por qué? Porque las malas asociaciones, o como decimos nosotros, las malas juntas, las malas amistades, provocan que nosotros lleguemos a ser igual que los demás. Porque queremos ser igual que ellos, o sea, que nadie nos señale. Y terminamos haciendo cosas igual que ellos. Mire lo que termina haciendo Pedro en el versículo 25 del mismo Juan 18. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. ¿Qué hizo él? Una negación abierta. Una negación abierta. Yo no soy igual. Yo no soy discípulo de Jesús. Para nada. Y si usted quiere, váyase al paso número 7, que ya vamos para allá. En Marcos capítulo 14, para que usted se dé cuenta, verso 70. ¿Hasta dónde fue capaz Pedro de llegar en un momento de confrontación? Marcos 14, 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, mire, a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente. Ya había metido, como decimos aquí en la costa, las 2 patas. Ya había metido los guayos. ¿Por qué, hermano? Mire, un paso lo llevó al otro. Es que uno se va deslizando, hermano. Se va deslizando, se va yendo. Usted se para en la orilla del mar, a veces se va a quedar ahí estático, porque las olas tienen movimiento. Y cuando usted viene a ver, está en otro lado. ¿O no es así? Así pasa en nuestra vida cristiana. Si usted no va procurando acercarse más al Señor, si usted no va procurando hacer senda derecha para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, como lo dice la Biblia en Hebreos,
si usted no procura y yo no procuro hacer esto, vamos dando pasos uno tras otro y terminamos negando a Jesús, ya no de manera indirecta, porque el que es evangélico en la iglesia pero por fuera no lo es, está negando a Jesús. Cuando no tiene una identidad con Cristo, está negando a Jesús aunque no abra la boca. Él está negando a Jesús. Cuando se paran, hay un grupo de inconversos y hay un evangélico ahí, y no hay una diferencia entre los inconversos y el evangélico, algo está pasando ahí. Algo raro hay ahí, porque la luz de Cristo debe estar en el evangélico. Y si no se nota, algo está pasando, hermano. Y llega el momento en que por querer quedar bien, por él seguir calentándose y esperando a ver en qué terminaba la película de la vida de Jesús, terminó maldiciendo, blasfemando abiertamente. Aquello que tenía en su corazón guardado terminó explotando. No había sido suficiente, mire, vean, no había sido suficiente el tiempo que había pasado día y noche con Jesús. No era suficiente. ¿Sabe por qué? Porque durante ese tiempo no había abierto su corazón totalmente. Había necesitado un momento de confrontación para su vida. ¿Y sabe qué hizo? Cuando él llega y blasfema abiertamente, que ya se pone a llorar, no va ante Jesús a pedir perdón. Él se aleja. Y como era un líder, los discípulos se fueron detrás de él. ¿A dónde se fueron? A lo que hacían antes, a pescar. Cuando Jesús resucita, ¿dónde lo encuentra? Desnudo, pescando en el mar. Ojo con los pasos que estamos dando, porque pueden ser de subida o pueden ser de bajada. Amén. Pasos para subir o pasos para caer. Pongámonos de pie y vamos a orar.